Hello, hello, welcome to El Inglés, usted y su sección acá en el micrófono, Mr. Teacher, y hoy en este podcast número 10 abordaremos los files 10A, 10B y 10C para la sección INI 5111, el azul es su color. ¿Ok? Y obviamente no se olvide compartir este trabajo con sus friends y suscribirse a mi canal de YouTube y a mi Instagram, Mr. Teacher 8, ¿ok? También está la información ahí para que se pueda suscribir. Entonces comencemos, ¿les parece? Unidad 10A, vamos para allá. Unidad 10A, ¿de qué se trató? ¿De qué es la unidad 10A? Bueno, tenemos el título, como siempre, dice The Mothers of Invention. The Mothers of Invention, estoy leyendo página 76. Y vamos a comenzar con una pregunta, más es una declaración. Dice, I think it was invented by a woman. Creo que fue inventado por una mujer, ¿ok? Ese it se refiere a una cosa. Esa cosa was invented by a woman. Fue inventada por una mujer. Línea gramatical, passive voice. Vocabulario relacionado a inventar, ¿ok? Invent, discover, descubrir, inventar, diseñar, design, etcétera. Así que vamos directamente vamos a la gramática, por supuesto, para que intentamos qué es el passive voice. Bueno, a menudo, voy a explicar esto, a menudo se dicen cosas en inglés en dos formas diferentes. Se utiliza la forma activa o en la forma pasiva. ¿Ok? Ahora, usted en su curso de inglés que ha tenido hasta ahora, ¿ok? Hasta esta unidad 10A, usted siempre ha hablado en la forma activa. Cualquier oración que usted me diga o haya aprendido anterior a esta lección siempre ha sido en forma activa. La forma activa es aquella que se le da más énfasis a el sujeto que hace la acción que al objeto. ¿Ok? Entonces se concentra más en el sujeto que en el objeto. Por ejemplo, voy a decir una oración en pasado. I went to a restaurant last week. Yo fui a un restaurante la semana pasada, entonces ahí se le da más énfasis al sujeto que hizo la acción, ¿ok? En presente, ¿ok? I drive a car. I usually drive a car. Yo normalmente manejo un auto, entonces ahí la persona sujeto hace la acción, ¿ok? Pero en esta oportunidad vamos a hablar de la forma pasiva, o sea, vamos a dar énfasis al objeto. El objeto va a quedar en primer lugar y ya el sujeto va a quedar en un segundo plano, ¿ok? Y aquí hay un ejemplo que dice, Josephine invented the dishwasher. Josephine o Josefina, ¿cierto? Inventó la máquina lavaplatos automática, the dishwasher. Josephine invented the dishwasher. Entonces, eso es una voz activa porque Josephine hace la acción. Pero ahora vamos a cambiar esa misma oración, que es en pasado, a un pasado en forma pasivo o en forma pasiva. Y dijimos que tenemos que darle énfasis al objeto. Entonces, ahora no va a empezar con Josephine, tiene que empezar con el objeto. El objeto sería como el predicado. Entonces, el objeto era the dishwasher. Ahora vamos a empezar con el the dishwasher. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces, empezamos con el objeto. Y vamos a hablar en pasado. The dishwasher was invented by Josephine. ¿Se fijaba la estructura? El objeto, pasado, was invented by Josephine. ¿Ya? Entonces, en la voz activa se le da más énfasis en estas dos oraciones que dije de Josephine, ¿cierto? Una dije de Josephine y la otra dije de The Dishwasher by Josephine. Entonces, en la oración activa se concentra más, se da más énfasis a Josephine. Y en la voz pasiva se da más énfasis a la dishwasher, ¿cierto? A la máquina automática. Muy, muy bien. ¿Me va siguiendo? Entonces, objeto en el pasivo y sujeto en el activo. También usamos la forma pasiva cuando no es conocido o no es importante quién hace o quién hizo la acción. Por ejemplo, my car, mi auto, was stolen last week. El objeto, my car, fue robado, was stolen last week. Fue robado la semana pasada. Y Volvo cars, los autos Volvos, fueron hechos, are made in Sweden. ¿Ok? Los autos Volvos son hechos en Suecia, ¿ok?
¿Ok? Son hechos. Ahora, eso es presente, pero no hay que confundirse. Me dan siguiendo, lo primero que quiero que se entienda de que se da énfasis al objeto. ¿Ok? Al objeto. Y también dice que utilizamos by, by, no el by de chao, sino que use by, by, para decir quién hizo la acción. Por ejemplo, The Lord of the Rings, El Señor de los Anillos, was written by Tolkien. ¿Ok? Fue escrito por Tolkien. Entonces, fue escrito, son hechos, fue robado, fue inventado, fueron inventados. Todo eso es passive voice, la estructura del passive voice. En este curso se ve el presente y se ve el pasado, pero hay muchas más, pero el presente y pasado. Estructura inicial, verbo to be más pasado participio. ¿Ya? Ahora, el verbo to be se va a transformar, por supuesto, depende del sujeto. Perdón, depende del objeto. ¿Ok? Depende del objeto, va a cambiar el verbo to be. ¿Ok? Por ejemplo, en afirmativo sería objeto, porque empezamos con el objeto, ¿se acuerdan? Si el objeto es singular, ¿ok? Si el objeto es singular, tiene que ser is. Y luego viene el pasado participio, luego viene el complemento. ¿Ok? Por ejemplo, Kevlar, que es un material, Kevlar is used to make bulletproof vest. Este material Kevlar es usado para hacer chalecos antibalas. Esa sería la forma afirmativa. Objeto, si en presente. Objeto, si es singular, is. ¿Ok? Si es plural, sería are más pasado participio más complemento. Negación. Objeto puede ser isn't, puede ser aren't. ¿Ok? Si es plural sería aren't, pasado participio, complemento. Y finalmente en pregunta sería verbo to be correspondiente al objeto, ¿cierto? Verbo to be más objeto más pasado participio más complemento y cerramos con el signo de pregunta. Ejemplo, are disposable diapers used all over the world? ¿Son los pañales desechables usados alrededor del mundo? Sí, por supuesto. ¿Sí? ¿Se fijaron? Entonces sería presente. Is, are más pasado participio y también puede ser am. También puede ser una persona, ¿ya? Pero aquí se da más énfasis a los objetos, ¿ok? Ahora, un objeto también puede ser una persona porque un objeto es aquel que recibe la acción. Entonces, una acción la puede recibir una cosa, la puede recibir un objeto, la puede recibir una persona también, ¿ok? Pero para que se entienda aquí, se da más énfasis a los objetos, ¿ok? A las cosas, ¿ya? Importante. ¿Cuál es la fórmula de pasado pasivo? Sería was, were más pasado participio. Was, were más pasado participio. Forma pasada. Pasado pasivo. Was, were, past participle. Si es un objeto, was. Si son dos objetos, were más el pasado participio. Ejemplo, afirmativo. The dishwasher was invented by Josephine. Afirmativo, cumple la regla. The dishwasher, un objeto, was invented by. Negativo. The windshield wipers weren't invented until 1903. Los parabrisas no fueron, dice, weren't invented, ¿sí? Weren't invented. Y pregunta, when was the washing machine invented? ¿Cuándo fue la máquina lavarropas inventada? ¿Ok? Bien, entonces espero que se haya entendido esa parte. Ahí el pasivo presente, estoy leyendo la página 144. Vamos con un ejercicio. Aquí dice, reescriba las oraciones en el pasivo. Beginning, comenzando con la palabra que está marcada. Dice, Shakespeare wrote Hamlet in 1603. Shakespeare escribió Hamlet en 1603. Ahora, importante que la voz pasiva tiene que ser del mismo tiempo y debe decir exactamente lo mismo, pero solamente con la estructura pasiva. Ahora aquí dice, Shakespeare escribió Hamlet en 1603. La voz pasiva debería ser, empezamos con el objeto. ¿Qué tiempo me dicen? Objeto, porque Shakespeare wrote, Shakespeare escribió. Entonces sería Hamlet, tiene que ser pasado. Entonces, si es pasado, tenemos que reconocer, si es un objeto, sería was, y luego vendría
el pasado participio. Entonces, Shakespeare wrote Hamlet in 1603. Sería Hamlet was written by Shakespeare. Fue escrito por Shakespeare en 1603. ¿Ya? Muy bien. Vamos con otro ejemplo. Dice, Jonathan designed the iPod and the iPhone. Pasado, Jonathan diseñó el iPod y el iPhone. Entonces empezamos con the iPod and the iPhone. ¿Cuántos objetos hay ahí? Dos. ¿Qué tipo de oración es? Pasado. Entonces recuerden, singular was, plural were. Entonces, the iPod and the iPhone were designed. Fueron diseñados by Jonathan. Esa es la estructura, eso es lo que dice la regla. Vamos con una más y terminamos. Dice, Barry Sonnenfeld es un director. Dice, vamos a cambiar otra. Dice, aquí, Herschel, eso vamos a hacer esto mejor. Herschel discovered Uranus in 1781. Herschel descubrió Urano en 1781. Entonces sería, comenzamos con el objeto. ¿Ok? En este caso que estaba marcado, Uranus, ¿cierto? Uranus fue descubierto. ¿Cuántos Uranus hay ahí? Uno, porque es un planeta, el Urano, ¿cierto? Sería Uranus was discovered, en pasado, was discovered by Herschel in 1781. ¿Sí? Entonces, es el uso de el was y were más pasado participio, pero también hay presente, ¿ok? Presente en esto también. Vamos a ver uno en presente. Vamos a ver la número 7, dice, Nowadays, a lot of toys, estoy leyendo el otro ejercicio, dice, ahora, hoy en día muchos juguetes son hechos en China, ¿ok? Eso es presente. Ahora, dice juguetes, son hechos, juguetes. ¿Cuántos juguetes? Muchos. Entonces, presente. Y la estructura de presente era is o are, más el pasado participio. En este caso, como son juguetes y son hechos, se dice are made, son hechos in China. ¿Ok? Bien, entonces ahí tenemos, haga el ejercicio de la página 145 y lo va a entender muy, muy bien. Sí, voy a dejar las respuestas acá, ahí, ¿cierto? Voy a dejar las respuestas aquí como un enlace para que usted pueda para chequear a ver si lo hizo bien. Página 145, ejercicio 10A y 10B. Vamos rápidamente a la unidad 10B, ¿ok? Vamos a la unidad 10B, dice, could do better. Podría hacerlo mejor, dice 10B. Pregunta asociada, did you used to like elementary school? ¿Solía gustarte la secundaria o la media? Yes, I did, dice la persona. I used to have a great time. Solía pasarla bien, ¿ok? Dice aquí. Línea gramatical, used to. Y vocabulario, school subject, ramos de la escuela. Comencemos con school subject. Sí, comencemos con el school subject. Dice, school subject, dice art, arte, foreign languages, idiomas, por ejemplo, English, French, geography, geografía, history, historia, IT, information technology, que sería el uso de Excel y esa cosa. Creo que una vez lo tuve en la media. Literature, literatura, math, matemática, physical education, educación física, y tenemos science. Y en science tenemos physics, chemistry and biology. Física, chemistry, química y biology, biología. Vamos a la línea gramatical entonces, used to. Ahora, ¿qué es used to? Se escribe used, U-S-E-D, to, used to se pronuncia, y es solía, ¿ok? Solía hacer algo. Y tenemos un ejemplo aquí que decía John F. Kennedy, ¿cierto? John F. Kennedy solía ser muy organizado. ¿Cómo es ese solía? Dice, John F. Kennedy, no solía. John F. Kennedy didn't used to be very organized. No solía ser muy organizado. Y también teníamos a John Lennon, que él solía hacer mucho humor y molestar a los alumnos. Solía hacer reír mucha gente. Entonces dice, John Lennon
y used to make the other children laugh. Used to make the other children laugh. John Lennon solía hacer reír a los niños. Bien, eso es lo que vamos a ver, el uso del used to. ¿Qué significa used to? Entonces, si me acompañan a la página 144.10b y veremos el used to y el didn't used to. Literal es solía y no solía. Así de simple. Solía y no solía. Solía, used to, y no solía, didn't used to. Repite después de mí. Used to. Repite después de mí. Didn't used to. Bien, solía y no solía. Vamos con una oración afirmativa. ¿Ok? Vamos con una oración afirmativa. De inmediato voy a explicar al tiro. Oración afirmativa. I used to play on the street. Yo solía jugar en la calle. I used to play on the street. Solía jugar en la calle. Número 2. Otro ejemplo afirmativo. My brother used to have very long hair. Mi hermano solía tener cabello largo. Eso es afirmativo. Vamos con la negación. Children didn't used to watch much TV when my father was young. Los hijos o los niños no solían ver mucha televisión cuando mi padre era joven. Y otro ejemplo dice, my daughter didn't used to like vegetables, but now she loves them. Mi hija no solía comer vegetales, pero ahora a ella le encanta. Negación. Vamos con pregunta. Did you used to wear a uniform at school? Yes, I did. ¿Solías usar uniforme en el colegio? Sí, dice. Otro ejemplo. Did you used to like your teachers? No, I didn't. ¿Solía gustarte tus profesores? No, dice. Ahora, ¿qué es lo que leí todo esto? Dice, usamos used to o didn't used to más su forma base para hablar sobre cosas que pasaron repetidamente o fueron verdad por un largo periodo de tiempo en el pasado, pero no son normalmente ciertas ahora. ¿Ok? Por ejemplo, cosas que pasaron cuando uno era niño. Eso es lo que dice. También dice que usamos used to con todos los ejemplos. Puedes escuchar nuevamente. Utilizamos used to o didn't used to para todas las personas. O sea, la estructura sería sujeto cualquiera más used to más el verbo en su forma base más un complemento. Eso es lo que sería en afirmativo. Sujeto, used to más verbo más complemento. Ya leímos algunos ejemplos, lo puedes escuchar de nuevo. Negación, en donde sería sujeto, cualquier sujeto, didn't used to, sin la DS used, porque used es solamente en afirmativo, sería sujeto más didn't más used to, más un verbo en forma base, más un complemento. Escuche los ejemplos, y en la pregunta sería did, más sujeto cualquiera, más use to, más used to, más un verbo, más un complemento. ¿Ok? Ahora, también se puede cambiar este used to, pero es importante que lo aprenda a usar, el solía. Pero también lo puede cambiar y uno puede usar el pasado simple con un adverbio de frecuencia. Por ejemplo, when I was a child, cuando yo era un niño, I often played on the street. Yo a menudo jugaba en la calle, ¿ok? Puedo cambiar eso, esa fórmula, un pasado más una frecuencia, por el used to, que es solía, ¿ya? Pero prefiero que aprenda a utilizar el solía, porque es más sencillo. Ahora, importante, el used to es solamente pasado, ¿ok? Es yo solía, él solía, ella solía hacer algo, nosotros solíamos, ellos solían hacer algo. Pero no existe el yo suelo en inglés, en presente. Yo suelo jugar, yo suelo correr, yo suelo... Eso no existe, ¿ya? Tiene que ser solamente en pasado, ¿ok? No puede ser en presente. ¿Sí? Eso es importante. Vamos con algunos ejemplos. Dice acá. Bueno.
Dice, estoy en la página 145. Dice, make sentences with used to, didn't used to, or did used to. Entonces le pide que formen oraciones afirmativas, le pide que forme oraciones negativas y también le pide que forme preguntas. En la primera me dan el sujeto y me dan el verbo y el complemento. Y me dicen que haga una pregunta. Entonces, pregunta es, empiezo con el auxiliar did. Luego vendría el sujeto, en este caso you. Luego vendría use to, porque recuerde que la de solamente va en afirmativo. Did you used to have long hair? Eso sería. Vamos con la siguiente. Número 1 dice, my sister. Eso es lo que me dan. Me dan el sujeto, my sister. Luego me dan hate math, que sería el complemento. Sí, ahí me dan el verbo. Hate, odiaba matemáticas, pero a ella le encanta ahora. Entonces, sería en español. En pasado sería, mi hermana solía odiar matemáticas, pero ahora le encanta. Entonces sería sujeto, cualquier sujeto dijimos. En este caso, my sister. Used to, used to, used to hate math, but she loves it now. Eso es solamente eso. ¿Se fijan? La estructura es que escuchar el podcast de nuevo y luego tratar de hacer el ejercicio. Y la última, me dan where, me dan you y me dan work. Me dan una WH, me dan un sujeto y me dan un verbo y piden que yo cree una pregunta. Sería where, ya, recuerda que el where siempre, las WH siempre van al principio del auxiliar. Entonces, no hay que confundirse, ¿ok? Se puede agregar. Dice, y no cambia el orden de la pregunta. Sería, ¿dónde solías trabajar? Eso me están pidiendo. Sería, where did you, porque la estructura de la pregunta era, did you, did sujeto, use to y el verbo. Entonces sería, where did you used to work? Eso es todo. Bien, voy a dejar la respuesta, pero tienen que hacer los ejercicios de la página 145. Muy sencillo entender el used to. Y vamos con la 10C y sería el uso de, vamos, título, ¿ok? 10C. Y la línea gramatical que tenemos sería el uso del might, ¿ok? El uso del might. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no de eso? El uso del might, unidad 10C. Y también tenemos vocabulario, word building, que es la formación de sustantivos. Bien. Y el título de la oración dice Mr. Indecisive. ¿Ok? Mr. Indecisive. ¿Ok? Señor indecisivo. ¿Ok? Mr. Indecisive. Pregunta. Tengo una pregunta aquí. Are you going to the party? ¿Vas a ir a la fiesta? Dice, I might go. La respuesta, but I might not. Podría ir, pero no podría tampoco. Bien, entonces aquí vemos a alguien que es para tomar decisiones y nos dicen que puede ser una posibilidad. ¿Ok? Puede ser una posibilidad y hay varios ejemplos. Por ejemplo, you are going, aren't you? I don't know, I'm not sure. I might go, but I might not, ¿ok? Podría ir, pero yo no podría ir. Tiene como una connotación, pequeña connotación en futuro, pero es una posibilidad. Vamos a la línea gramatical entonces. Dice, might o might not, ¿ok? Might o might not. Ahora, yo nunca recomiendo que se aprenda la cosa, ¿cierto? Que la traduzca en su mente, pero todo tiene su proceso, por supuesto, y es una buena herramienta eso, traducir. Entonces, significa podría, ¿ok? Podría, significa podría. Podrías también, puede que, pero dejémoslo en podría, ¿ok? Podría, dejémoslo así, podrías. Bien, ahora, ¿cómo se utiliza esto? Vamos a dar los tres ejemplos. Dice, we might have a picnic tomorrow. Podríamos tener un picnic mañana. We might. Podríamos tener un picnic mañana. Pero depende del clima. Pero depende del clima. Bien. Otra. She might come with us, but she's not sure yet. Ella podría venir con nosotros, pero ella no está segura todavía. She might.
Luego tengo las negativas. I might not go to the party. No podría ir a la fiesta. I haven't decided yet. ¿Ok? O puede que no vaya a la fiesta. ¿Ok? También dice ahí. Pero no lo he decidido todavía. Dice, you might not see him today. ¿Ok? Puede que no lo veas o podrías no verlo hoy. He is coming home late. ¿Ok? Llega tarde a la casa. Bueno, usamos el might y el might not más el verbo en su forma base para decir que quizá, ¿ok? Uno podrá o no podrá hacer algo. Entonces tiene una pequeña connotación en futuro. Voy a repetir eso. Utilizamos el might y el might not más el verbo en su forma base para decir que quizás uno podría o no podría algo. ¿Ok? Podría hacer algo, perdón. Por ejemplo, we might have a picnic tomorrow. Nosotros podríamos tener un picnic mañana. Entonces, quizá, eso quiere decir que quizá nosotros ¿ok? Quizá nosotros tendremos un picnic mañana. ¿Ok? Entonces tiene una connotación en futuro. Podría. Ahora, might y might not is the same for all persons. El might y el might not son para todas las personas. Entonces, la estructura sería sujeto, de forma afirmativa, sujeto might más el verbo más el complemento. Así tal cual. Negativo, sujeto cualquiera me dice aquí, más el might not, más el verbo más el complemento. Eso me están pidiendo, que yo sepa. Y también me piden que might not, aquí dice que no es normalmente, no tiene contracción, ¿ok? No podríamos decir mightn't. Tiene que ser might not. Ahora, a usted se le puede venir en la mente el uso del may, ¿ok? May o may not. Ahora, uno puede usar el may en vez del might para posibilidad, ¿ok? Por ejemplo, we may have a picnic tomorrow. Podríamos tener un picnic mañana o I may not go to the party. O no podría ir o puede que no vaya a la fiesta, ¿ok? Ahora, sí, este es bien sencillo porque es might o might not, sería podría hacer algo. Bien, bien sencillo. Vamos con los ejercicios de la página 10C. Página 10C ejercicios nos dice que, por ejemplo, dice, take some sunscreen. Take some sunscreen. Toma algo de esa crema del sol, ¿ok? Crema solar, no me acuerdo ahora en este momento. Take some sunscreen. Y me dice, it might be really sunny. Podría estar muy soleado. Bien. Y tengo ahí los ejercicios para que usted complete, dice, la oración con la posible respuesta. Recuerde que voy a dejar la respuesta aquí en el link para que usted haga los ejercicios de la página 10C, página 145. Y también me dice la B, dice, complete las oraciones con might más un verbo más una frase verbial. Bien, por ejemplo, I'm not sure what to do tonight. No estoy seguro lo que voy a hacer esta noche. Podría ir al cine. I might go to the movies. Recuerde que es un futuro, es una posibilidad en futuro, ¿ok? Vamos a repetir entonces. Utilizamos el might para un futuro, una posibilidad. Estructura afirmativa, sujeto, might más verbo más complemento. Negación, sujeto más might not más verbo más complemento. Y pregunta, solamente afirmativo y negativo por el momento. ¿Ok? Sí, quiero dejarlo hasta ahí. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Se entendió? Perfecto. Y también vamos a terminar, por supuesto, con lo que es word formation, ¿ok? Formación de sustantivos. Dice, formación de sustantivos. Uno, con muchos verbos, uno puede hacer un sustantivo, ¿cierto? Agregando ion, sion o ation. Por ejemplo, el verbo decide, decision. El verbo imagine, imagination. ¿Ok?
otros verbos pueden cambiar cuando uno forma un sustantivo. Por ejemplo, el verbo see podría ser sight. ¿Sí? Entonces, tengo opt. ¿Cómo quedaría sustantivo? Option. Decide, decision. Imagine, imagination. ¿Sí? Inform, information. Elect, election. Invite, invitation. Organize, organization. Educate, education. And confuse, confusion. ¿Ok? Bien, ahí dejo la tarea de la página 81 también para que quede el resto. Bueno, eso sería entonces el uso, este podcast de la unidad 10A de BDC. Y nos vemos ya en el siguiente podcast, ¿ok? Nos vemos, cuídese. Bye bye. See you around. Bye bye.